Hoy he decidido traer un Draw My Life. Y no va a ser como los Draw My Life que se esperan. Y los dibujos quizás no sean los mejores. Pero bueno, voy a tratar que sea entendible. Y van a entender también por qué nunca he querido hacer un Draw My Life. Y porque solo lo hice una vez en mi vida hace unos 10 años y me arrepentí de ello, pero creo que es el momento de hacerlo. Y bien, nací un 4 de septiembre de 1991 a las 8 de la tarde justo. Menuda buena fecha, por lo tanto soy Virgo y del zodiaco chino soy la cabra. Y bueno, fueron mis abuelos los que me criaron, porque mi madre pues no me quiso al nacer y se fue a vivir la vida. Me dieron el nombre de María Angélica Rodríguez Gallardo, pero nunca supe quién me dio mi nombre realmente, porque mis abuelos dicen una cosa y mi madre otra y no sé quién dice la verdad. Mi oma, que así llamaba a mi abuela, siempre me compraba vestidos súper lindos porque andaban bastante bien de dinero mis abuelos. Wow, siempre podría vestirme con cualquier vestido que se me antojara y eso se lo agradezco muchísimo. Recuerdo un vestido de gatitos precioso. Me encantaba. Y por supuesto siempre me estaba dando chucherías. Me compraba los juguetes por Navidad que yo quería, que me decía que eran los Reyes Magos quienes me los regalaban, y yo discutía en la escuela diciendo que los Reyes Magos eran reales, así como el ratoncito Pérez. Mi abuela me enseñó mucho del mundo mágico, ovnis, fantasmas, de todas las criaturas que os podráis imaginar, me hizo abrir mis ojos. Y decía que yo era una niña índigo, porque cuando yo era pequeña me veía mantener conversaciones a solas con alguien y que eran fluidas y que también yo hacía preguntas muy curiosas para la edad que tenía, que no eran normales, porque yo era muy pequeñita, menos de 5 años, así que pues imagínense, babies. En la escuela era muy revoltosa, por cierto, era una escuela solo de niñas y de monjas, y siempre estaba castigada. Le caía muy mal a las profesoras. Una, de hecho, como yo tenía el cabello muy largo, la profesora me quitaba las trenzas y me enredaba todo el cabello. Una vez me subí a los hombros de otra niña para alcanzar un botón que me daba mucha curiosidad. Se armó una buena y me castigaron. Muchas niñas se escaparon, así que imagínense, era la puerta que daba a las afueras, o sea, a la calle, pero yo no lo sabía y quería apretar el botón y me encerraron en el baño a oscuras. Por supuesto, esas monjas no me querían allí, ya por mi rebeldía y con la excusa de que mis padres no estaban casados por la iglesia. Así que a la fuerza me tuve que ir a un colegio público espantoso, tíos, donde me rechazaban por ser la niña linda bien vestida, la niña rica ya que ahí había mucho kinky y gitano, y hasta querían cortar mi cabello, y un niño metió su mano bajo mi vestido. Y al fin regresé a otro colegio de monjas solo de chicas, e hice amigas y jugábamos a padres y madres, y a mí siempre me tocaba ser el padre. En una obra de teatro casi se suspende porque yo no quería hacer de ángel nuevamente, siempre me tocaba a mí. Por suerte no se canceló, pero muchos padres me tomaron manía. Y llegó el boom de los Pokémon, y para mi comunión recibí mi primer juego, Pokémon Rojo. Desde entonces sentí en mi corazón que esos seres serían muy importantes para mí, por siempre y siempre. Y por cierto, pido de nuevo disculpas porque sé que los dibujos de este Draw My Life son un cagao, pero es que tenía que hacer muchos y no tenía ganas. Todos esos años en verano con mis abuelos nos íbamos a un piso que teníamos en Garrucha. El viaje era como de 6 horas y nos levantábamos a las 2 de la madrugada para irnos allá y llegar al amanecer. Amaba ir a Garrucha.
La playa que tanto extraño, la música Eurodance de los 90 sonando en los locales cercanos a esta. Los restaurantes al aire libre de pescado, qué rico olor, y el kiosco de granizados de limón y un mercadillo que a veces ponían al lado. Y cómo olvidar las tardes en los columpios con mi abuela, ella sentada por más de una hora y yo jugando. Una vez esperé por tanto tiempo a que me dejaran montar, que una niña con 2 trenzas se me acercó y me dijo que yo era una chica muy buena por haber estado esperando sin quejarme una sola vez, y jugamos tanto, fue tan genial, y me dijo que al día siguiente quería volver a jugar conmigo, que le había encantado y que vendría a verme, pero yo esperé y nunca regresó nunca. Y tras una rica tarde de columpios, helados, mi abuela de nata con nueces y yo un refrescante trago de leche merengada o una tarrina de helado. El bosque de las palmeras junto a mis 2 abuelos era genial. Me encantaba cazar saltamontes allí, tío. Para llegar debíamos pasar el barrio marginal, que no estaba muy lejos de donde vivíamos. Había también viejas cuadras inmensas de caballos abandonadas y también un gran estercolero donde mi abuelo siempre rebuscaba. De allí sacó muchas cosas para mí, como mi libro favorito del Jagile azul y una lata de atún caducada de hacía 10 años que se comió y no le pasó nada. Y tras el cementerio, al fin llegábamos al hermoso bosque de palmeras, y bajar por el atardecer por esas rocas, pues no era difícil ni para mi abuela. Y después de haber cazado saltamontes, íbamos por ese camino y llegábamos frente al mar. Pero todos esos maravillosos momentos acabaron yéndose para siempre, y mi mundo se convirtió en un calvario. En esos años apenas había visto a mi madre o a mi padre, que nada más le veía a él los fines de semana. Mi madre se hizo con mi custodia y ella parecía odiarme. Siempre me hablaba con desprecio y hasta llegó a mentir para que mi padrastro de ese entonces me castigara. Me llevaron al psiquiatra. Jamás supe la razón porque todos me cuentan una versión diferente. Recuerdo poner mi oído junto a la puerta y escuchar a mi madre decir que no me soportaba y que me diera algo, como si yo fuera una persona desquiciada o no. Yo solo era una niña traviesa normal. Y así acabó todo para mí como persona. Esa pastilla que me mandaron me mantuvo zombie por años. Mi abuela decía que me había quedado estancada en una niña de 9 años. No era capaz de madurar, de actuar como yo era. Hacía gilipolleces sin sentido que arruinaron mi vida escolar. El bullying fue horrible. Soledad, insultos, escupitajos, patadas bajo la mesa en el comedor y, en fin, muchas cosas más, aparte de tratarme de retrasada mental todo el tiempo. La gente pensaba que yo no tenía inteligencia, y es que yo no era consciente muchas veces de las cosas que llegaba a hacer por el estado de esas pastillas, que era tomármela y a los minutos quedaba rendida de sueño. Luego aguantará en casa a mi madre con sus malos tratos, sobre todo psicológicos, metiéndose con mi cuerpo, llegando a decirme: hija de puta, me quitaste el cariño de mis padres y la herencia. Y por otro lado, mi padre estaba con una mujer que embarazó para atraparla, ya que era de una familia que tenía un negocio y terrenos. Gracias a eso tuvo una señora casa de 2 pisos con piscina y una vida resuelta. Esa mujer, nada más embarazarse, sacó su verdadero ser conmigo. Me arrancaba mis dibujos para tirarlos,
Me robaba el dinero que me daban mis abuelos, me insultaba y llegó a pegarme un día. Y como íbamos a ver a mis abuelos paternos y yo seguía llorando por el golpe, me dijo que si yo era buena, no lloraba, ella también sería buena. Y estuvo amable unos días. Y habíamos ido a la sierra y se estaba portando amable y me dijo que le dejase mis consolas y mis juegos que estaban dentro de una bolsita, mis juegos de Pokémon. Y solo fue una trampa porque cuando volvíamos a casa le dije que me los devolviera y ella respondió que yo me los había dejado allí olvidados, cuando era ella la que lo había hecho a propósito, los había dejado allí. Y cómo no, quedé otra vez de mentirosa, tonta y descuidada delante de mi padre. Mi otro hermano ya había nacido y mi abuela, preocupada por mí y también queriendo ayudar, iba de visita a casa de mi madre. Y fue el último día que la vería en muchos años. Mi madre estaba histérica, no recuerdo por qué, y le sacó el cuchillo a su marido en las escaleras. Él pudo defenderse y la cosa pareció calmarse por ahora. Mi abuela la mañana siguiente había hecho la compra y mi madre, al verlo, que aún estaba histérica, lo tiró todo al suelo, los huevos rotos por el suelo, los filetes igual, hablándole mal a mi abuela. Y ahí ella ya no aguantó más y se marchó a su ciudad. Comenzaron las denuncias por parte de mis abuelos maternos para recuperar mi custodia. Mis abuelos temían que algo pudiera pasarme al ver la locura de mi madre, pero todo fue en vano. Mi madre los odió más, me trató peor que nunca, y no los pude ver hasta años después en un centro en el que solo podía estar con ellos 2 horas, como si ellos fueran los delincuentes. Mientras que mi madre trataba como basura a su exmarido, el que ahora es su exmarido, se hablaba con hombres por internet, me hizo de sacarle fotos en lencería negra para mandárselas a un señor alemán. De hecho, se fue con ese alemán unos días a vivir. Y su exmarido lo permitió, y después ese hombre vino aquí también, y su exmarido, a órdenes de mi madre, como un bragazas, se hacía pasar por su primo, mientras que era su esposo en ese entonces, tío. Ay, no. Regalos que él le hacía no les daba importancia. Varias gatitas, al momento del celo, las abandonó en la calle, cosa que sigue haciendo en la actualidad, y hasta trató de matar a uno de nuestros gatos. Todos estos años olvidé de mencionar al maldito de mi abuelo paterno, al que llamaremos Viejo Verde. Yo tendría entre 9 y 10 años, y esto se alargó hasta los 13. Tras tomar un café en el bar de mi tía, íbamos al campo y ahí comenzó todo, las historias para adultos entre un abuelito y su nieta. La primera vez que vi esa parte de un hombre y solos en casa mientras mi abuela dormía, tocamientos, y también presenciar como él lo hacía y siempre diciéndome: ¿por qué no nos vamos a la otra habitación? Y te rozo esto entre las... Ya saben, no puedo decir algo tan explícito. Él siempre decía que solo podría hacer aquello hasta que yo tuviera mi primera regla. Por suerte nunca pasó, pero nadie quiso creerme cuando lo conté, ni mi padre ni mi madre, que pasó de ello. Absolutamente. Y cuando de mayor lo volví a decir, ella dijo: ¡ay, cómo que no nos lo contaste! Fingiendo como siempre que nunca ha habido nada malo con ella. Mi madrastra era otro lastre en mi vida. No solo le bastaba robarme cosas, prohibirme ir al baño en las noches, que una vez hasta me puso un pañal,
Y yo fui la rara por hacerlo y me regañó mi padre. O hasta ponerme platos inmensos de comida que hasta su madre se asustó y le regañó. Que no sirvió para nada, ojo. Ella quería que yo subiera de peso, porque ella era bastante rellenita, siempre estaba con dietas raras. Y ya sabéis que yo no puedo engordar, y eso le daba mucha rabia. Una de las peores cosas que me hizo fue apagar cada noche de invierno la calefacción de mi habitación. Siempre moría de frío y mi padre decía que era imposible, hasta que una mañana que desperté temprano y la vi mientras entraba a mi habitación, me hice la dormida y vi cómo movía pues esa manivelita de la calefacción volviéndola a encender. Se marchó y al rato vi que volvía a calentarse todo y descubrí la verdad del por qué mi padre en las mañanas, ya después cuando se iba al trabajo, siempre que venía para ver si estaba caliente el radiador, pues lo comprobaba y decía, sí está caliente porque esta niña tiene frío. Era porque esta asquerosa se levantaba muy temprano para joderme, para apagarlo. Lo apagaba en las noches cuando me veía dormida y al amanecer, como he dicho, se levantaba muy temprano para volver a encenderlo. Y por supuesto yo lo volví a apagar tras que se fuera de mi habitación y pasara un rato. Y mi padre al entrar vio que estaba fría la calefacción. Pero ¿sabéis qué? Yo acabé siendo la mala y mentirosa, y cuando nos quedamos a solas, esa mujer me amenazó y me dijo que como volviese a apagar la calefacción me la iba a cargar y me insultó. Aunque al final a los 14 años, y gracias a esa señora del mal, mi padre me echó de casa para no volver hasta los 17 y un día nada más. Fue un alivio para mí no volver a un lugar en donde nadie me quería y pasaba miedo, aunque regresaba a otro donde todo era igual. A los 16 años me cambiaron de instituto, yo tonta pensando que no me iban a hacer bullying ahí. Y pensé que podría hacer mejor vida y tal, gran error. Yo era una persona drogada, como ya sabéis, y no era capaz de actuar como yo era realmente. Así que fue imposible. El peor bullying vivido. Un tipo me pegó tanto. En serio, no sabéis tanto que dejó mis piernas llenas de moretones. Y nadie hizo nada. Nada. Salió una tía cuando yo salí a llorar del aula para devolverme la mochila, como sintiéndose culpable por no haber hecho nada. Putos cobardes. Encima, ella era una de las personas que robaron mis dibujos, que de hecho se los fueron pasando por todos los cursos, tío. A mí me usaban para hacerle los dibujos a todo el mundo, porque era la que dibujaba bien, ya sabéis, aprovecharse de la tonta. Mi primer novio fue a los 16 en ese instituto y como no me puso de ninfómana porque habíamos hecho nuestras cosas subidas de tono, ojo, sin llegar a hacer el amor. Y mientras que él estaba conmigo se estaba viendo con otra chica y mintiéndome que no podía quedar conmigo por esto y lo otro. Bueno, llegó un día a clase después de que me dejó por un mensaje al móvil, estábamos en el recreo. Le veo que se estaba abrazando con esa tía y el grupo con el que yo me juntaba me abandonó como si fuera la mala de la historia, porque ese tío había contado todo y poniéndome de ninfómana de lo peor, y solo una persona me defendió que ni era del grupo, y ese tipo para más Sinri me buscó con los años repetidas veces para pedirme disculpas, que el tío, por cierto, ahora se encuentra bloqueadísimo. Y cuando al fin regresé con mis abuelos ese mismo año tras tantas luchas, todo había cambiado. Ellos ya estaban muy ancianos y enfermos. Mi abuelo ahora era un tirano que decía que me habían cambiado, y sí,
Me habían cambiado con esa droga y yo no era la misma niña que conoció. Y, y ahora era roñoso, no nos dejaba bañarnos en una semana, aunque yo igualmente me bañaba cuando se iba a sacar al perro sin que se diese cuenta. Era fatal, un tirano completamente, y trataba muy mal a mi abuela. Aunque eso como que de siempre fue así, pero cuando yo vivía con ellos de pequeña lo dejó de lado. Supongo que por la alegría de cuidarme. Ese verano había ido de visita a Ibiza porque tenía familiares por parte de padre, y mi tía, al ver que al tomarme esa pastilla me quedaba totalmente zombie, y leyendo el prospecto se asustó y me dijo que la dejara, que no la tomara más. Y cuando fui por última vez al psiquiatra en muchos años, a los 17, le dije, otra psiquiatra, ojo, en mi ciudad natal, no donde me habían atendido y me habían dado esa droga, me dijo, al saber de esa medicación, que yo no necesitaba tomar eso. Es que hasta se asustó, os lo juro. Y vi en el prospecto, de hecho, que lo estuve leyendo, que solo lo podían tomar menores, o sea, que no lo podían tomar menores, discúlpenme. Y por supuesto nadie hizo nada al respecto, pero yo comencé a madurar de golpe tras dejar esa mierda y darme cuenta de lo mierda que había sido mi vida, que nada estaba bien. Me costó encontrarme a mí misma por haber estado como 7 años drogada. Me quedaron horribles secuelas como la tensión baja y las ojeras, que comenzaron al poco de tomarla de pequeña, que de hecho mi abuela me llevó al médico en esos años por eso de las ojeras, y no supieron ver a qué se debía. Al final no me saqué la secundaria y me metí a la escuela de arte y conocí a 2 chicas geniales y me interesé por el desnudo artístico. Pero encontraron las fotos que me tomé, que eran una mierda porque yo aún no tenía técnica ni buen ojo. ¿Y qué hicieron? Las subieron a foros porno, y de hecho mis amigas me ayudaron a denunciar a esta gente, pero no se pudo hacer mucho porque aún siguen mis fotos pululando por ahí, pero vamos, que ya es que me da igual todo. Desde hacía unos años yo había comenzado a sentir las energías a mi alrededor y también presencias, y con 17 años una compañera de clase me dio mal su número de teléfono, que creo que lo hizo a propósito porque luego fue una falsa de primera. Y al despertar en la mañana no dejaba de escuchar unos números que acabé diciendo en alto. No recuerdo los números ahora, ojo, así que he puesto los dibujos unos inventados. Y no entendía qué estaba pasando, hasta que le dije a esta compañera que llamé y siempre contestaba un señor de malos modos, y ahí al final me dijo que me dio mal su número, y los que yo había dicho al despertar en alto, los que yo había escuchado, eran justo los números correctos. Y más cosas así me pasaron. Gracias a esas presencias comencé a conocerme más a mí misma. Hablaba en alto todo el tiempo con ellos. A veces me desaparecían cosas de sitio y volvían al día siguiente, que no se ve en el dibujo, por cierto. A donde siempre estuvieron. Me llamaba alguien Victoria todo el tiempo, Victoria, Victoria. Y también otro alguien, no sé si sería el mismo, me decía perdóname, que hasta el día de hoy lo sigo escuchando y no sé quién es, tío, y esto hace ya más de 10, 11, 12 años. Sigo escuchando el Victoria, el perdóname, lo de Victoria ya sé de dónde viene, que fue uno de mis nombres en otra vida, pero el perdóname es que no tengo ni idea. Y bueno, ya sabéis que veo a seres de otros planos, escucho, veo con mi mente también. Todo eso, babies, una locura total, ya lo sé, pero bueno. También tuve mi primer canal de YouTube,
que unos gamberros me hackearon, ese le tuve a los 16. Así que me abrí otro para subir mis canciones, hablar de mi mundo de una forma muy cerrada de mente, porque todavía no me había descubierto bien a mí misma. Y como no, hacer vídeos de eructos, esos no podían faltar. Y como por lo de las fotos desnuda me tenían fichada, ya sabían de mi canal. Y por ello también me hacían bullying. Aunque tenía esas dos amigas que me animaban y eso, aunque también conocía a otra por internet, eso sí. Al final mis dos abuelos fallecieron, uno un año y mi abuela al siguiente, que por cierto vaya suerte porque mi abuelo murió el día 3 de septiembre y ya sabéis que mi cumpleaños es el 4, así que estuve de funeral el día 4, es que mi vida está hecha de mala suerte, pero bueno. Y viví por un año sola y la verdad me sentía acompañada por las presencias y esas dos amigas. Pero mi madre me convenció para vivir con ella y sacarme el graduado escolar, pero yo no podía aún así confiar en ella. En todos esos años nunca fue a visitar a sus padres cuando estaban enfermos. Por ella no pude verlos y estuvieron de juicios haciendo que mi abuela se llevara la peor parte en cuanto a salud. Cuando murió mi abuelo, mi madre estaba furiosa porque la herencia no le dejó nada, ni una cuchara. Y estaba en el banco con mi abuela a ver si podía sacar algo y los seres que me acompañaban hicieron algo de las suyas. No sé cómo lo hicieron, pero a mí, esperando en el coche, me llegó al buzón de voz una conversación que mi madre estaba teniendo con mi abuela, en donde decía que yo no me merecía nada, que porque mi abuelo esto y me lo había dado todo a mí, muy resentida, insultándome, bla, bla, bla. Y cuando mi abuela estaba en sus últimos días en el hospital, fue a hacerse la buena hija para conseguir al fin la mitad de la herencia, cosa que la consiguió. Por eso no puedo confiar en ella, después de todo lo que vi realmente. No la cuidó de corazón, estando ya mi abuela mal tras morir mi abuelo, la hacía de ir de un lugar a otro, caminando rápido. Y mi abuela no podía, sumado a su mala salud. Ya no tenía esa agilidad del pasado y mi madre metiéndole prisa y hablándole mal para que aligerara el paso. Y como os he dicho, nunca dio señales de vida hasta que ya estaban muriendo. Para que vean. Ni vino a verme una sola vez. Pude sacarme el graduado yéndome a vivir con mi madre y en ese tiempo comencé con mi canal de pokecuentos Angelia X Love. Inventé el término de pokecuentos. Yo os he contado como muchas veces, pero sí inventé ese término y me hizo ilusión que muchas personas lo usaran después, pero en fin, que yo siempre sentí que los Pokémon reales eran como nosotros, que vivían en ciudades, tenían sus locales, sin necesidad de humanos. Creía en su existencia y quería mostrar esas sensaciones en mis historias para que dejaran de verlos como animales. Más, al descubrir más cosas que en este vídeo no puedo contar. Hubo muchos altibajos en YouTube, cerré y abrí canales. Me conseguí odio por mis historias de amor entre humanos y Pokémon. También por culpa de tratar de ayudar a personas que no debía ayudar. Y al final aquí estoy. Me desprendí de mucha gente tóxica estos años. Y deseo que llegue el día en el que ellos se liberen de mí y todos puedan ser libres. Espero por un día en el que reunirme con los seres que más amo, que tratan de cuidarme todo el tiempo,
desde ese otro plano y en fin. No creo que os haya gustado este Draw My Life, ya no solo porque los dibujos están más feos que mi culo, sino porque es muy triste. Pero siento que debía hacerlo y también pido disculpas por el vídeo anterior que acabé llorando. Pero simplemente debía sacar mi sinceridad y mis sentimientos de una maldita vez. Ay, qué asco que se me trabe la lengua, tíos. Y hasta los próximos vídeos. Van a ser vídeos mejores. Pero déjenme descansar un poquito.